8 en punto, bienvenidos a Milenio 20 horas. El presidente López Obrador considera que la marcha por la democracia de este domingo es para promover el regreso de corruptos al gobierno. Comienzan ya la instalación de vallas al exterior de Palacio Nacional. Movimiento Ciudadano habría destapado a Sandra Cuevas para ir en fórmula al Senado con Alejandra Barrales tras filtrar una invitación a medios sobre el registro. Pierde la vida en prisión el líder opositor ruso Alexei Navalny a los 47 años. Joe Biden responsabiliza a Putin por el fallecimiento. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este viernes 16 de febrero de 2024. Están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos. Aunque digan que les importa la democracia, ¿cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006. Es como el mundo al revés. Así fue como el presidente López Obrador consideró que la llamada Marcha por Nuestra Democracia, que se realizará este domingo, es para defender la corrupción y promover el regreso de los corruptos al gobierno. Dijo que los organizadores son quienes orquestaron el fraude electoral en 2006 y promovieron afectar su campaña entre el sector empresarial. Por cierto, al exterior de Palacio Nacional ya se instalaron vallas para proteger la fachada frontal del recinto que va de la calle Moneda hasta Corregidora. También se pronunció sobre esto Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Señaló que es solo un acto de simulación y que su partido denunciará los tintes partidistas de la concentración reflejados en la figura del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ya que dijo es un claro representante del PAN y un opositor del gobierno. Contrastó que mientras en la oposición romperán las reglas, Morena y aliados darán un ejemplo de cultura democrática con el registro de Claudia Sheinbaum como su candidata presidencial. Por su parte, el jefe de gobierno, Martí Batres, dijo que los asistentes a la marcha tendrán plenas garantías y acceso al Zócalo capitalino porque en la ciudad, dijo, existe pluralidad y libertad de pensamiento. Además, dijo que hay comunicación por parte de su gobierno con los organizadores. Sin embargo, reprochó que la libertad de manifestación no siempre se ha garantizado, al recordar que en 2006 al presidente López Obrador no se le permitió cerrar su campaña presidencial. Esta tarde Movimiento Ciudadano difundió una invitación en la que se daba a conocer el registro de las candidaturas al Senado de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en fórmula junto a la experredista Alejandra Barrales, fijada para el próximo lunes en la sede nacional del Partido Naranja, aunque minutos después fue borrado. Recordemos que el pasado 6 de febrero MC aprobó sus listas para la Cámara Alta, donde ya aparecía el nombre de Barrales, mientras que Sandra Cuevas hizo público que tuvo un acercamiento con el coordinador del Partido Naranja, Dante Delgado, para hablar sobre su futuro político. Vamos a ver si es que esto se confirma. Y luego de que Morena y aliados dieran a conocer los nombres de sus candidatos para senadurías, diputaciones federales y locales, esta mañana el presidente López Obrador evitó dar alguna opinión sobre que en las listas aparecen tanto el hijo del coordinador Ignacio Mier y Daniela Mier Bañuelos. Dijo que al tratarse de temas políticos electorales no puede dar ninguna declaración, aunque mencionó que la política es un imperativo ético y que se trata de un noble oficio que requiere la honestidad. Se trata de un asunto político electoral y no podemos hablar mucho de eso. La política es un imperativo ético y que es un noble oficio. Eso es lo que puedo decir. Y también agregar que el principal problema del país era, la corrupción, que sigue habiendo, pero ya no es el principal problema. Entonces, que hay que combatir la corrupción en todas sus expresiones.
Hablando de candidatos, a 2 días de que Claudia Sheinbaum tuviera una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano, reveló que le pidió bendecir una rosa de plata para entregársela al rector de la Basílica de Guadalupe, Efraín Hernández Díaz, y consideró que es el mejor regalo que puede llevar a los mexicanos. Más tarde en redes sociales recordó que este domingo 18 de febrero acudirá al INE para registrarse como candidata a la presidencia. Y dijo que el movimiento que representa es heredero en la lucha de mujeres valientes e incansables. Quien también habló sobre su visita con el Papa Francisco fue Xóchitl Gálvez. Dijo que fue en calidad de persona privada y no como política. Aseguró que en caso de llegar a ser presidenta, respetará toda la diversidad religiosa del país. Por cierto, el PAN, PRI y PRD acudirán el próximo martes al INE para registrarla como candidata presidencial. Fue apenas ayer cuando la coalición solicitó realizar el registro para el miércoles, aunque en un oficio en el que Milenio tuvo acceso se pidió modificar la fecha, ya que Gálvez no estuvo de acuerdo en que su registro se diera un día antes que el del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Y ya que hablamos del candidato emesista, advirtió que prevalece la guerra sucia del PRI-PAN en su contra, aunque dijo que no tiene nada que ocultar porque no es como los políticos mafiosos multimillonarios que tiene el país, y aseguró saber de dónde dichos partidos sacan los recursos para ese fin. Detalló que tanto él como su partido ya denunciaron la parte digital ante las autoridades electorales, pero que ahora lo están haciendo de manera impresa con noticias falsas. Por cierto, la magistrada del Tribunal Electoral, Yanine Otállora, dijo que la injerencia del crimen organizado es uno de los retos más grandes a vencer en las elecciones. Mencionó que actualmente los candidatos están más ocupados en atacarse entre ellos que en trabajar a favor de la seguridad de la ciudadanía, y que se vive un ambiente de polarización donde se ataca a quienes piensan de forma distinta, por lo que dijo que el diálogo es la única vía para lograr acuerdos, para no pasar de los argumentos a los insultos. Y ya que hablamos de temas electorales, el INE anticipó que serán al menos 12.094 personas en condiciones de discapacidad o enfermedad las que voten por primera vez de manera anticipada el 2 de junio. El Consejo General del Instituto aprobó modificar los lineamientos para el voto, que incluye a 782 personas en esas condiciones, que también solicitaron su credencial de elector en enero, por lo que acudirán a los domicilios en mayo y así podrían resguardar sus votos. Hablando del INE, firmó un contrato de renovación con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la UIF, luego de meses intercambiando acusaciones y boletines institucionales por supuestas resistencias para entregar información que permitiera avanzar en investigaciones electorales. Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, detalló que con esto se modificó el proceso para evitar los retrasos que se han señalado en el Consejo General y así garantizar la fiscalización del flujo de recursos en campañas y frenar el dinero ilícito. Siguiendo con temas de la UIF, analizará en las próximas semanas información relacionada con las operaciones de Genaro García Luna en el paraíso fiscal de Barbados y su posible conexión con el expresidente Felipe Calderón. El titular de la UIF, Pablo Gómez, dijo que aún no se puede confirmar si en esa triangulación ilícita de millones de dólares estaría implicado el panista o incluso otros políticos. Dijo que hay más mexicanos presuntamente implicados, pero que aún no se pueden revelar los nombres y que en unas 3 semanas esta información se podría hacer pública. Un juez federal dio un plazo de 3 días a la Fiscalía General de la República para determinar si ejercen acción penal contra alguna persona por los supuestos actos de tortura que denunció anteriormente Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial priista en 1994. De no proceder, la Fiscalía deberá remitir las constancias que fundamenten las razones legales para tal decisión. La petición del asesino confeso fue presentada después de que la Fiscalía anunciara que no procedería penalmente por la presunta denuncia de tortura al no acreditarse elementos para el delito. Y el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, reveló que la muerte de los exgobernadores del estado, Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, fue por un accidente a causa de una falla mecánica en el actuador lineal izquierdo del helicóptero en el que se trasladaban la tarde del 24 de diciembre de 2018. De acuerdo con el nuevo peritaje que los propios familiares de las víctimas realizaron con peritos externos y extranjeros, la falla no fue provocada, aunque se investiga la omisión de quienes tenían la responsabilidad de repararla.
Esta información que se presentó hoy no ha sido la única revelada. En 2019, a 10 meses del accidente aéreo que le costó la vida a los exgobernadores de Puebla, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descartó una falla previa al impacto en los controles de la aeronave. En marzo de 2020 se presentó el informe final que refirió que la causa probable del accidente fue la pérdida de control del helicóptero debido a un alabeo repentino. En octubre de 2021, el entonces gobernador Miguel Barbosa afirmó que su gobierno aplicó la ley en contra de los 9 presuntos responsables del incidente. Finalmente, en 2022, el presidente López Obrador pidió una actualización del caso a la Fiscalía General de la República, que estaba encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero. Hemos hablado en este espacio informativo respecto a la falta del suministro de agua, a este problema que conforme pasa el tiempo se va agravando. Hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que hay certidumbre en el tema del suministro de agua. Detalló que se está trabajando en el saneamiento de pozos del Valle de México, así como diversas labores para garantizar el abastecimiento. También consideró que su equipo ha trabajado bien esta crisis y aseveró que hay buena coordinación interna con el gobierno federal y otros estados. Se trabaja para el corto, mediano y largo plazo y se trabaja bien. Hay una buena coordinación interna en la ciudad para atender esta problemática, que hay certidumbre y confianza, y eso es lo que le transmitimos a la gente. Vamos a la pausa, pero como cada viernes lo dejamos con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y su sección Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Hace unos días, la doctora Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, visitó al Papa Francisco, líder de los católicos en el mundo, jefe del Estado Vaticano, sumo pontífice, una personalidad sin duda extraordinaria en el liderazgo de la humanidad. Y a mí me pareció, Pedro, el que la doctora Claudia Sheinbaum, proveniente de una formación socialdemócrata de izquierda, haya visitado y expresado sus respetos al sumo pontífice correcto. Un gesto genuino, un gesto auténtico de tolerancia, de cuidado de formas, de incluso reconocimiento a su liderazgo. En el mundo y en México no es la excepción. El Papa Francisco tiene características que lo hacen singular y peculiar. En principio, en México somos mayoría católicos, aunque hay libertad religiosa, hay un Estado laico, hay una Constitución que defiende esa libertad religiosa. Creo que el haber acudido a Roma a saludarlo es una muestra de cortesía, es una muestra de buen nivel político y es un adelanto de que la doctora Claudia Sheinbaum será una estupenda, extraordinaria jefa de Estado. Saludos, Pedro. En este espacio informativo hemos dado puntual seguimiento al caso de Pedro Castillo, quien fuera presidente de Perú y se encuentra en prisión ya desde hace un año. Tengo el gusto de saludar aquí en el estudio a Guido Croxatto, abogado del expresidente de Perú. Bienvenido, Guido. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias. Estaba viendo nuestra entrevista hace 8 meses y hace 8 meses te preguntaba, ¿presidente o expresidente de Perú? Hoy me parece prudente preguntártelo otra vez. La pregunta es certera y adecuada, pero jurídicamente la respuesta sigue siendo la misma. Es el presidente legítimo de Perú, fue destituido violando la Constitución y el reglamento, con lo cual lo máximo que se puede decir es que fue una destitución irregular que se llevó adelante violando el debido proceso y la Constitución y el reglamento del Congreso peruano.
Pero lo que no sabíamos hace 8 meses es que el propio Congreso de Perú lo iba a reconocer. El procurador público del Congreso peruano reconoció, te voy a citar la frase porque ya me la aprendí de memoria, pues no puedo creer que lo haya dicho públicamente en una institución como un Congreso y que los jueces peruanos todavía no hagan nada para devolver la legalidad y el Estado de Derecho en Perú. Dijo, es verdad, señores jueces supremos, en estricto senso no se respetó en la destitución de Pedro Castillo el reglamento del Congreso. Bueno, creo que ya no haría falta que nosotros con Zaffaroni dijéramos mucho más. El propio sistema jurídico peruano ya está dando indicios de que la vacancia, como dijo el presidente mexicano, el presidente de Colombia o la presidenta de Honduras, es ilegal. Y lo grave es que ya empieza a ser una tendencia, no es un caso aislado el de Pedro Castillo, sucedió con Evo Morales, que terminó exiliado en la Argentina. Que ustedes estuvieron lo patrocinamos, a cargo de por eso, supuesto, ¿no? Claro, también. Y también lo vemos con la Fiscalía en Colombia, que lo acosa al presidente Petro, lo vimos en Honduras con Arévalo, con una Fiscalía que directamente invadía otra esfera de acción y no quería dejar asumir un presidente democrático. Es decir, ya empieza a ser una dinámica que va más allá de Perú, de Brasil con Lula, ni hablar. Fue una constante, ¿no? Es una constante que empieza a poner en juego y en tensión las democracias y los liderazgos populares de América Latina. Pero en ese caso específico de Pedro Castillo, si ya hay un reconocimiento de que se violó el debido proceso, ¿no se tendría que reponer? ¿No se tendría que... A ver, si lo van a quitar, que lo quiten, pero con el procedimiento adecuado? Mira, Pedro, hoy estuvimos en el Congreso en Toluca y acabas de resumir de manera perfecta lo que nosotros como abogados venimos repitiendo de una vez y otra vez. La vacancia o la destitución de un presidente, por la importancia que tiene un presidente, que es el depositario de la soberanía de un pueblo, tiene pasos legales establecidos muy estrictos y muy claros. Si lo quieren vacar o destituir a Castillo, lo pueden hacer, nosotros no decimos que no, lo que decimos solamente lo que vos acabas de decir muy bien, y es que hay que hacerlo conforme a derecho, respetando las pautas constitucionales del debido proceso. La vacancia contra Castillo, como reconocen los constitucionalistas peruanos, el procurador del Congreso y cada vez más voces críticas, se hizo violando el orden constitucional, violando el reglamento del Congreso peruano. Por eso la vacancia es nula. En todo caso, como vos acabas de decir muy bien, nosotros proponemos que si quieren hacerle un juicio político, se lo hagan, pero conforme a derecho, respetando el antejuicio político, respetando su inmunidad que fue violentada. Pero evidentemente no fue el camino que eligió. ¿Y qué está eligiendo el régimen peruano hoy? Alejarse cada vez más del Estado de Derecho y del sistema internacional de derechos humanos, y están empezando a proponer, en lugar de restituir a Castillo y hacerle un juicio político conforme a derecho y en todo caso suspenderlo y vacarlo, pero conforme a la ley, cosa que hasta el día de hoy no sucedió, están proponiendo el camino contrario, es decir, seguir agravando la situación ilegal de Perú, aislando cada vez más ese país y quitando al Perú del sistema interamericano, lo cual es gravísimo. Y fíjate otra cosa, hace 8 meses cuando yo estaba acá, recordemos que Castillo le gana la elección a Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, y Castillo estaba preso en forma inconstitucional, fue destituido por un congreso fujimorista, pero lo que no sabías, porque pasó hace pocas semanas contrariando el sistema interamericano, es que hoy Castillo está preso, pero Fujimori padre está libre, pese a estar condenado por delitos gravísimos de lesa humanidad y contrariando el sistema interamericano. Es decir, que la justicia peruana no solo no ve que la vacancia contra Pedro Castillo es nula, que se hizo violando la Constitución, sino que tampoco quiere ver que el indulto contra Fujimori o a favor de Fujimori es inconstitucional, contraría el sistema interamericano y sin embargo hoy Fujimori está libre, cosa que hace 8 meses cuando yo estuve acá no era una realidad, y Castillo está preso, con lo cual es muy clara cuál es la dinámica judicial en ese país. Por eso nosotros apostamos a la presión internacional. ¿Y esto del no quererlo ver es por su propia voluntad o porque hay una indicación de Boluarte de no verlo? Yo creo que Boluarte no tiene tanto poder. El presidente de Estados Unidos, Biden, le dio la espalda en un papelón que generó la renuncia de la canciller de Perú y del embajador de Perú en Estados Unidos. Creo que los jueces y los académicos tienen conciencia clara de que además hay 75 muertos producto de las protestas luego de la destitución ilegal de Castillo. Hay muchos crímenes que van a ser juzgados en algún momento. El indulto que beneficia a Fujimori, Castillo no lo quería operativizar. Es decir, que para sacar a Fujimori de la cárcel tenían primero que destituir a Castillo, como finalmente hicieron. El problema es que todo esto contraría el sistema interamericano y, como decíamos hoy en el Congreso en Toluca y en la UNAM a la mañana en una entrevista, cuando los organismos internacionales no hacen valer el derecho, como nosotros como abogados esperamos y enseñamos en las facultades, lo único que queda es la conciencia, la soberanía popular y los liderazgos internacionales comprometidos. Y yo estoy acá en México porque hoy ustedes tienen un presidente que ha asumido ese liderazgo por suerte, porque la ONU y la OEA no están cumpliendo, como en tantos otros conflictos, el rol que uno como abogado esperaría que cumplan. Que de hecho me decías que tienes una carta, ¿no?, para el presidente. Claro, el presidente Castillo le envió una carta a López Obrador donde le agradece
el cuidado de su familia que está exiliada en este país y también la conciencia clara. ¿Siguen comunicado con su familia? Siguen comunicado. A mí me ha pedido que lo fuera a ver a Perú, pero no es seguro, como me dijo Zaffaroni y como me dijo el propio presidente mexicano. Pero nosotros tratamos de llevar adelante técnicamente con rigor la defensa jurídica, porque hoy le pasó a Castillo, mañana le puede suceder a Arévalo o a Petro. La criminalización de los presidentes de América Latina está empezando a ser una dinámica constante, por eso con Zaffaroni preparamos un boceto, un borrador para dejar acá, con 15 principios anti-lawfare, para decirlo coloquialmente, que aspiramos a vencer el derecho penal del enemigo y volver a consolidar los principios liberales de la democracia constitucional, que se acabe la persecución política en América Latina. En todo el continente. Y en esta carta que le envía a Pedro Castillo es el tema de su familia. ¿Y hay algo más? No, y le agradece su visión y su compromiso con el pueblo peruano, que es el pueblo que votó a Pedro Castillo, no votó a Boluarte y menos a Boluarte aliada con Fujimori. O sea, muchos de los que votaron a Castillo son las familias indígenas que fueron asesinadas o esterilizadas por la fuerza, como denuncian las mujeres de ANPAEF, por el régimen de Fujimori. Por eso que si era grave hace 8 meses la destitución ilegal de Castillo, ahora que a esa destitución le siga el indulto inconstitucional de Fujimori que perpetró crímenes de lesa humanidad, hoy la situación en Perú es gravísima. Por eso quieren alejarse del sistema interamericano. Pero detrás de todo esto no son solo argumentos legales. Hay personas, hay pueblos, hay campesinos que no están siendo escuchados, que no están siendo representados y que nos piden a nosotros que alcemos la voz. Y a su vez nosotros vamos a las instancias internacionales que no están funcionando como deberían, como en tantos otros casos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el liderazgo de López Obrador, de Gustavo Petro, de Arévalo, de Xiomara Castro y de otros presidentes de Arce, de Evo Morales, que se sienten identificados porque entienden muy bien, como López Obrador dijo en una conferencia, que es un caso al final del día de racismo. No querían un cholo como presidente. Y ahora, el tema de que tengan el liderazgo es una cosa, el tema de que lo implementen es otra cosa. Claro. ¿Cuál es el alcance que podría llegar a tener el liderazgo del presidente López Obrador en unión con Petro, en unión con Xiomara Castro, para el fin que se busca? Bueno, tarde o temprano la verdad se termina imponiendo. Y frente a la incapacidad o el silencio o el letargo, como dijo López Obrador, de los organismos internacionales, que se alcen voces con ese nivel de protagonismo llena de esperanza a un pueblo porque entiende que su reclamo de justicia, que no está siendo escuchado por la dirigencia de su país, por el Congreso racista de su país, por lo menos encuentra eco en otras latitudes y que nadie le suelta la mano. Y eso en las primeras etapas es muy importante. Ahora el interés está creciendo. De repente me llaman de un montón de universidades de Estados Unidos que les interesa interiorizarse, legisladores del Partido Demócrata están interesados, hay una conciencia de los organismos de derechos humanos que además de haber asesinado de manera brutal y salvaje 75 manifestantes que estaban desarmados, lo cual por sí solo bastaría para hacer un juicio o una denuncia, sino que la destitución de Castillo es peligrosa por el caso Castillo y por lo que representa a futuro, que es destituir de manera ilegal e inconstitucional a un presidente. La pregunta sería, ¿qué hace el Tribunal Constitucional de Perú? Argentina no tiene Tribunal Constitucional, pero Perú, Chile son países que sí lo tienen. Y esos tribunales tienen como única misión, porque para lo demás está la Corte Suprema, los tribunales constitucionales son los encargados de que en ese país se respete la Constitución. Y la máxima responsabilidad de un Tribunal Constitucional es que la Constitución se respete en el caso de la vacancia de un presidente, que es el depositario de la soberanía popular. La paradoja es que hubo un prejuzgamiento, que es un delito, por parte del propio Tribunal Constitucional, que en vez de habilitar esa vía para analizar la vacancia contra Castillo, para ver si era nula o no, que era el primer paso institucional, a las pocas horas de la destitución irregular sacan un comunicado informal que no tiene ninguna entidad legal. Yo como abogado no sé, es como que yo escriba un papel en el baño y diga que bueno, la crisis en Perú está resuelta por arte de magia. Pero con todo eso lo que hicieron fue negarle el acceso a la justicia a Pedro Castillo. Al interior de Perú primero y luego en instancias que no tuvieron un compromiso fuerte. En el caso de Evo Morales, que terminó exiliado en la Argentina, con apoyo a Evo Morales, la OEA tampoco se pronunció muy fuerte. Y en el caso de Perú, deja mucho que desear el sistema interamericano, del cual yo fui becario, paradójicamente, igual que Zaffaroni en este país, además. Nosotros como vos, o sea, esto no es solo Perú ni solo México, evidentemente hay una crisis del derecho internacional público que es muy severa. Los foros de cooperación diplomática internacional están todos agujereados. Entonces, como abogados, no es solo el caso Perú y el apoyo Salvador de México, Guatemala, Honduras y Colombia y Bolivia, sino pensar realmente cuál es la arquitectura jurídica internacional a futuro, que es muy endeble. Entonces, este problema, lejos de aminorar, se va a ir agravando. Por eso le llevamos a López Obrador un proyecto de tratado anti-lawfare para que las democracias no se vean cooptadas por una lógica de persecución del enemigo al que se le borran todas las garantías. Claro, ¿y esto ya se lo entregaron? No, yo espero entregárselo la semana que viene porque estamos con un montón de conferencias, el presidente tiene un montón de ocupaciones. Claro. Y además la carta recién la voy a recibir ahora porque fue muy difícil que Castillo pueda enviar la carta.
Claro, me imagino, y lo hemos platicado, ¿no? De Sí, la claro. falta de condiciones que tiene Castillo en Tal la cual. prisión. Mira, un periodista de España, muy amigo, que lo conocí por intermedio del presidente de Colombia, me hacía una serie de preguntas sobre cómo era entrevistar a Castillo, y por las preguntas yo me daba cuenta lo lejos que está muchas veces la prensa europea de la realidad de América Latina. Me preguntaba, aunque tal vez es lógico, claro, es un presidente, ¿no? Mal destituido. Me preguntaba si hay vidrio, si podía hablar a través de un teléfono, y yo me imaginaba, digamos, si este periodista tuviera una mínima noción de las condiciones de precariedad en la que está detenido Castillo, con unas lonas, calles de tierra, en una prisión que no tiene, digamos, ninguna condición de salubridad. Esto no es culpa del INPE, pero la precariedad es jurídica, es ética, es institucional y es física. Es muy grande la precariedad. Caray, pues bueno, Guido, vamos a estar atentos la siguiente semana de este encuentro que tendrás con el presidente López Obrador para entregarle esto. Y pues bueno, ya lo estaremos platicando, si te parece bien, aquí en Por este supuesto, espacio. muchas gracias. Gracias, a Guido. vos, Pedro, gracias. Viernes de Entre Fronteras, Talis Khan, buenas noches, bienvenida. Oye, ¿qué nos puedes compartir respecto a esta noticia que se da a conocer, la muerte de Alexei Navalny, líder opositor ruso, que ya Biden dice fue culpa de Putin? Hola Pedro, muy buenas noches. La muerte de Alexei Navalny ha sido justo la noticia más bombástica del día de hoy. Incluso el presidente de Estados Unidos, Biden, dio explicaciones. Ahorita todo el bloque occidental está culpando a Putin de una manera radical, mientras que todavía no recibimos los resultados de la investigación. No se sabe todavía la causa de muerte, pero se sabe que sí, él era una persona sancionado en Rusia, era una persona calificado como extremista en Rusia y se encontraba en una prisión. Y pues para muchas personas, para muchos defensores del occidente y para muchos activistas en contra del régimen de Putin, esta figura pública haya sido un héroe, pero a nivel nacional, pues se había detectado como una amenaza hacia la estabilidad nacional. Incluso el motivo de que lo habían encarcelado fue que según él había cometido crímenes de corrupción por haber robado cierto dinero que le había caído a su campaña y sus discursos políticos. Entonces todavía no se sabe, pero claramente es un material muy interesante para especular, Pedro. Al mismo tiempo se me hace muy interesante porque justo hace una semana estuvimos hablando de la entrevista que rompió récords de visto, lo de Tucker Carlson y Putin. Entonces otra vez están haciendo como en los discursos de Putin y en una semana sale esto, y los estadounidenses al parecer se preocupan más por los periodistas o por los voceros rusos que incluso sus propios periodistas que se habían muerto incluso en Ucrania anteriormente. Pero ante la secrecía con la que, el hermetismo con el que se maneja la información allá en Rusia, ¿no es justamente eso lo que da pie a que se pueda especular sobre si el ser opositor a Putin ya te convierte en un target, en un blanco? Claro que sí te puede convertir en un target, pero si tú eres asignado como traidor a la patria o como un extremista o como un terrorista bajo la constitución de cualquier país, eso sí te va a poner en peligro. Por eso tantos exilios incluso en la historia de la humanidad, pero aún así eso no nos comprueba de aquí hacer todos los análisis de criminología. Pues te recuerdo que estamos en una guerra mediática y los resultados se van emergiendo cada hora. Incluso me sorprende que Biden haya acusado a Putin. Sí, claramente hay muchos pensamientos que nos pueden llevar a esa conclusión, pero no son hechos. Y como analista política no podríamos afirmar esto. Cualquier tipo de figura designada como terrorista en cualquier país estaría bajo riesgos. Oye, Talia, y pasando a otros temas, ¿qué actualización nos puedes compartir respecto a la situación en Gaza? Esta semana estamos hablando de un número de muertos aproximado que superaron a 28,000 personas y 70% de estas personas son mujeres y niñas. Incluso vemos como un cambio de la política exterior drástica por parte de los países occidentales que tradicionalmente apoyaban a Netanyahu. Por ejemplo, Francia incluso ha empezado a tener una postura mucho más crítica, y Guterres también en la ONU ya ha hecho numerosas llamadas porque las atrocidades al parecer
parecer no van a parar. Entonces estamos hablando de involucramiento del Líbano, de Egipto, de Jordania. Ahorita Egipto se está encargando del tema de los desplazados. Hezbollah está reclamando que incluso ahorita el ejército de Netanyahu había metido a matar ciertas personas de Hezbollah que estaban ubicados en Líbano. Entonces la guerra se sigue escalándose y lo que yo te puedo decir, incluso chance el respaldo fuerte del occidente en algún momento puede cambiarse, Pedro, porque ya como Estados Unidos y países como Francia van a ser capaces de justificar tantas atrocidades que han roto un récord. Incluso Macron ya había dicho que Francia no tendría ningún problema con la existencia de un Estado palestino. Entonces la solución de dos estados, algo que Israel no apoya, que está en contra de una manera muy estricta y que también algo que fue propuesto por parte de los países no occidentales y aliados de Palestina desde el inicio de esta guerra. Pues tal, entonces así la situación con esta guerra. Gracias como siempre, es un gusto y un privilegio tenerte con nosotros cada viernes. Gracias, querido. Mi estimado Rapé, bienvenido. Pedro, muchas gracias. Oye, los cartones yo creo que traen esto de Navalny. Trae muy poquito porque acaba de pasar, sí, claro. Y los moneros se la piensan un poquito más. Estuve busque y encontré solamente uno. Es el tercer cartón del reel que te presento, pero está. A ver. Es un cartón muy especial. De hecho, no es un cartón reciente. Es un cartón que relata lo que la gente piensa, de que este cuate está metido ahí porque es opositor de Rusia. Exactamente. De Putin. Entonces, con la venia de Cartoon Movement y de Cartoon for Peace, les presentamos los cartones de la semana porque tenemos este maravilloso cartón del monero alemán Paolo Caleri, donde podemos ver la salud física y mental de los dos contendientes en Estados Unidos. El tío Sam es el doctor. No, bueno. Es una claridad. Y aquí vemos lo mismo. Es como un asilo de ancianos. Y deja tú, lo peor de todo es que no es nada más como que, bueno, pues... Ay, qué chistoso. No. Lo que pasa en Estados Unidos se queda en Estados Unidos. No. Repercute en todo el planeta. Este es el cartón que te digo. Esas cadenas significan en ruso libertad. Caray. Y así es como se queda. Mark Dole desde Estados Unidos nos regala este cartón. Triste. Piet desde Francia nos regala Make Russia Great Again. Con lo de Tucker Carlson, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sobre todo con las declaraciones de Trump con respecto a lo de la OTAN. Sí. Ese es el tema. Pero bueno, pasamos por este cartón de Corrigan de Estados Unidos, todo lo que pasó en el Super Bowl. Sí, ahí tenemos una Taylor Swift con una pelota que dice Biden. De estas teorías de la conspiración, ¿no? Que va a influir en la elección. Exacto. Ahmad Rahma desde Qatar nos trae este cartoncito donde el serrucho se ve que aquí está la cosa, tratando de quitarse la BlackBerry. Y así pasamos con Gárgalo de Portugal. Uy, ese está muy bueno, ¿eh? Es un cartonazo. Me gustó ese, porque aparte... Exacto, el de la OTAN. Exactamente, el de la OTAN. Que ese es básicamente el resumen de la declaración. Este también es al respecto del Rosso desde Italian. Vemos que en la trinchera la Unión Europea está padeciendo los ataques de ambos bandos, de Rusia y de Trump. Entonces, este es un poquito muy explícito. Rodrigo de Portugal nos regala este cartón que no y ahí por el flequito se ve que es Donald Trump. Bueno, la figura, se ve la que silueta. Es Donald Trump, que es un elefante prehistórico, ¿no? Con esos colmillotes. Y pasamos con el último, que es Artilaga desde Sri Lanka, donde estamos viendo lo que pasó ahorita en Rafah. Oh, caray. Es un cartón muy duro. Y como si fueran las pelotas de golf, las bolas de golf. Exactamente, los cráneos. Las calaveritas. Sí, no, una cosa tristísima. Muy estimado, gracias querido, por estar con nosotros. Siempre, como siempre. Muchas gracias a ti. Gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos. Información de última hora. En Ciudad Guzmán, Jalisco, se reportan bloqueos y tiroteos por parte de integrantes del crimen organizado. Nuestro corresponsal Raúl Aguilar Lares se encuentra en el sitio. ¿Qué es lo que sucede, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a nuestros amigos del auditorio. Pues bueno, pues efectivamente, fíjate que la información que empieza a fluir esta noche es que elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo aquí en la cabecera municipal de Ciudad Guzmán, sin especificar todavía si hay personas detenidas. Sin embargo, bueno, ante este operativo, los integrantes del crimen organizado
a este grupo delictivo, comenzaron a realizar bloqueos en los principales ingresos de Ciudad Guzmán. Estamos hablando de lo que es la carretera libre de Colima a Ciudad Guzmán y también de la autopista Guadalajara-Colima. En estos dos puntos en específico, bueno, te comento que hay trailers atravesados, vehículos atravesados, de los cuales pues bajaron a sus ocupantes, les quitaron las llaves y dejaron los vehículos prácticamente atravesados en los ingresos. Sumado a ello, te comento que también hubo detonaciones en diferentes puntos de la ciudad y bueno, hasta este momento no se ha especificado si hay personas lesionadas o fallecidas por estos tiroteos. No fue un enfrentamiento como tal entre integrantes del crimen organizado, todo parece indicar que estas detonaciones fueron pues al aire. Sin embargo, bueno, pues las autoridades todavía no han dado a conocer más información al respecto. Te comento que en estos momentos ya llegó personal del Ejército Mexicano hacia lo que es la entrada sur de Ciudad Guzmán, la salida hacia los municipios de Tuxpan y Zapotiltic. Incluso vimos que venían ambulancias con ellos y bueno, pues estamos en espera de que haya más información. Nosotros estamos haciendo un recorrido a pie por la zona debido a que no hay acceso para los vehículos y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esta situación. Al pendiente, gracias Raúl. Hasta luego, buenas noches. Jesús Hernández, ¿qué datos nos traes el día de hoy? Hola, pues hoy vamos a hablar de cómo los migrantes pueden cambiar al mundo. Y bueno, se ha dicho que después de la pandemia el mundo cambió. No es cierto. El mundo empezó a cambiar desde 2017, 2018, que Estados Unidos le declaró la guerra comercial a China y que esto provocó, por un lado, la desglobalización, por otro lado, esto que hoy hablamos, que es el nearshoring. Sí. Pero paralelamente hay personajes que están influyendo en la vida del mundo en darle otro sentido a la economía, como es, por ejemplo, el empresario Hamdi Ulukaya, quien fundó el TEN Partnership for Refugees, que es ni más ni menos que este personaje turco de 51 años que está convenciendo a 400 grandes corporativos a nivel mundial desde 2016, que inició esto en el World Economic Forum, para que encuentren en los migrantes un nuevo talento y un nuevo valor para sus empresas. De hecho, la semana pasada estuvo en México, lo entrevistamos aquí en Milenio, y pues él trajo a 46 corporativos mexicanos que se comprometieron a emplear migrantes. Y bueno, ¿qué tanto va a cambiar el panorama en México? Hoy no sabemos cuánto valen los migrantes en el país, pero en Europa sí lo saben. Y, por cierto, pues vamos a sacar en 5 días un reportaje este lunes sobre eso, el suplemento que sale junto con Milenio Diario. Y solo por darte un dato, fiscalmente los migrantes contribuyen con 1.500 euros más que los nativos y el gobierno gasta menos que ellos. Vemos que los migrantes se han cuatriplicado en México y pues lo que vemos es que van a cambiar porque tienen más productividad, se aferran más al trabajo y las empresas hoy van a valorar eso, sobre todo si los mexicanos no nos ponemos las pilas y aplicamos para eso. Ya estaremos al pendiente de la información. Gracias, Jesús. Gracias, como siempre, a ti y al auditorio. Y gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta el lunes.